No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. 90 años es el tiempo que tarda un bosque arrasado por el fuego en volver a ser frondoso. Es el equivalente a 3 generaciones completas. 90 años no curan el dolor de 600.000 fallecidos tras una guerra, ni del millón de personas que tuvieron que huir de la represión y cambiar sus vidas para siempre. Pero sí que debería ser una distancia temporal considerable como para mirar al pasado con rigor y entender la historia. Aunque también es tiempo suficiente como para olvidarla, o lo que es peor, querer retorcerla y tergiversarla. Y en esas estamos, o están algunos, vaya, otros preferimos tener la memoria presente, escuchar y leer los testimonios de quienes vivieron y contaron lo que pasó en este país tras el golpe de Estado del que mañana se cumplen 90 años. Entender lo que pasó para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Bienvenidos a La Ventana. Subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Al tiroteo. No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Marta? Iñaki de la Torre, aquí a mi lado en los estudios centrales de la cadena SER. Hola, Iñaki, buenas tardes. ¿cómo estáis? Muy 90 bien. años, que se dice pronto, que pronto se dicen los números, las cifras, y qué de cosas caben en todo ese tiempo. Lo que significan los 90 años es que desde el punto de vista que tú has planteado, que es del tiempo transcurrido, ya solo los centenarios, que no son muchos, guardan recuerdos personales de lo ocurrido en la guerra de nuestros abuelos, ¿no? De la que nos han contado ya no nuestros padres, sino nuestros abuelos. Yo no conocía esta canción hasta que mi padre, que pasó la guerra, o sea, vivió la guerra, la vivió en su pueblo, en Fuenteovejuna, Córdoba, al lado, en la Cañada del Gamo. Y cuando llegaron los 80, bueno, él hablaba de la guerra y mi madre también hablaba, y yo tampoco, en fin, sabes que ha habido una guerra, pero evidentemente de pequeño no notas la crudeza. Y entonces él encontró unas cintas magnetofónicas que vendían con canciones de la guerra civil y se las compró, y estaba este Anda Jaleo, que tenía muchas letras y además tenía diferentes letras y estaba de un lado o del otro del frente. Pero realmente muchas eran coplas que ya existían a las que se les ponían cosas, o sea, letras de la guerra. Pero a lo que voy es que un niño de 8 o 10 años como yo se sabía canciones como esta. Claro, sí, sí. Yo nunca había, sí, no, para lo que sirve el programa, yo nunca había reparado en que como explicaba muy bien ahora Iñaki, musicado además por Lorca, hace rimar jaleo con tiroteo, que simboliza todo lo que es la guerra civil, ¿no? Dos palabras tan españolas y tan distintas en su significado. Hablabas, Matías, de los pocos centenarios que todavía vivieron esa guerra, pero es que hay miles de personas buscando todavía familiares desaparecidos en nuestro país, y a mí me conmueve, me indigna, me da mucha rabia que
tienen que existir asociaciones de víctimas, como la de la recuperación de la memoria histórica, que tienen un formulario para reclamar a un desaparecido y un listado de víctimas. O sea, que la gente que todavía se pregunta, oye, pues este tío abuelo que de repente desapareció y no sabemos dónde está, pues a lo mejor se le puede localizar a través de ellas, ¿no? Y por desgracia tiene además un plazo fijo, Marta, porque si llega un gobierno de PP Vox, como ha pasado en todas las comunidades donde ha llegado, se acabó la memoria histórica y el reconocimiento democrático. Y que con esta realidad, además, más del 20% de los españoles crea que la dictadura de Franco fue buena o muy buena, y entre ellos un número, además, creciente de jóvenes. Nuestro compañero de Radio Sevilla, Carlos León, se ha acercado a hablar con algunos de ellos sobre la guerra civil y el franquismo, y esto es lo que le han contado. 2 de cada 10 jóvenes prefieren una dictadura antes que una democracia. Es una de las conclusiones que deja una encuesta del INE, pero ¿qué saben realmente los jóvenes sobre la guerra civil y la posterior dictadura y represión franquista? Hubo un alzamiento militar en contra del gobierno de ese momento, que era el segundo gobierno republicano de la historia de España. Y al ver que no podían hacerse con el país por sí solos, esos mismos militares pidieron ayuda a la Alemania nazi, a la Italia fascista, para ganar una guerra que de otra forma tenían muy difícil sacar adelante. La primera conclusión es que ninguno de los jóvenes con los que hemos hablado defiende una dictadura. Al contrario, todos la rechazan, aunque el nivel de conocimiento sobre aquel periodo es desigual. Hechos destacables que creo que no se mencionan mucho, y que el episodio de la desbandada desde en la carretera de Málaga a Almería, que murió muchísima gente y no se habla del tema. Fue una etapa muy oscura dentro de España, donde murieron miles de personas y miles de familias destrozadas. Hay quien recuerda lo que aprendió durante su etapa escolar. Otros lo han conocido directamente a través de vivencias contadas por sus abuelos. Pero cuando preguntas si una dictadura podría ser una solución, la respuesta es unánime: no. Porque, dicen, supone perder derechos y libertades. Donde no tenían ni para comer, las cantillas de racionamiento, no había móviles, no había nada. O también por los testimonios de la literatura de Rodoreda, Salas, Cela, Delibes. No lo cuentan como unos años de felicidad ni de buenos recuerdos. Entonces, si la mayoría la rechaza, ¿por qué cada vez hay más jóvenes que conectan con los discursos de la ultraderecha? Las respuestas apuntan en varias direcciones: las redes sociales, el descontento, la desinformación o la sensación de que algunos mensajes ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Puede venir de una idealización de un pasado que parece que fue mejor, porque muchos sectores de la sociedad nos están bombardeando con que fue mejor. Ya que tenemos la posibilidad de conocer nuestro pasado, no se puede cometer el error de decir que lo que necesita España es una dictadura. Y eso hace que mucha gente se sienta frustrada y busque respuestas rápidas a problemas que en realidad son mucho más complejos. También hay quien cree que influye la distancia con la historia, que al no haber vivido una dictadura ni escuchar estos relatos de primera mano, cuesta imaginar lo que realmente significó. La historia también hay que mirarla desde el sufrimiento de quienes fueron perseguidos, de dónde nace que haya tantos jóvenes que defiendan o incluso deseen repetir una dictadura que no vivieron, porque nunca sabemos dónde nos puede colocar la vida el día de mañana, de qué lado podríamos estar o en qué circunstancias nos podríamos encontrar. Todos estos testimonios son ejemplos de criterio y conocimiento, aunque también los hay que adoptan comportamientos contrarios, como por ejemplo en las aulas. Teresa Rodríguez, profesora, lo cuenta así en el podcast de esta casa, Isidora. La gente joven no tiene ni idea de la historia de este país los últimos 90 años. Y por eso creo que es tan fácil hoy que cunda la idea de que con el franquismo se vivía mejor, o como una forma incluso de ser gamberro y golfo. Y si hay jóvenes como ellos escuchando hoy la radio, os invitamos a oír esta comparación que dibuja, también para Isidora, nuestro compañero Julio Muñoz, Rancio. Imagínate el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un derbi Sevilla-Betis. 45.000 aficionados cantando el himno, animando a sus equipos. Imagina ahora a todas esas personas tumbadas en fila, en el suelo, asesinadas. Crudo, ¿verdad? Ha pasado el tiempo y este reportaje muestra una realidad que invita al optimismo. La buena noticia es que, al menos en los jóvenes con los que hemos hablado, se repite una idea. Conocer el pasado sigue siendo la mejor herramienta para valorar lo que significa vivir en democracia.
El viernes pasado, Francino cerró La Ventana en Sevilla, tú también estuviste. Ahí estaba Iñaki, yo, sí. Donde conocimos la historia de Isidora Jiménez, que mencionaba Carlos en el reportaje, una mujer que sufrió la represión franquista pese a haber arriesgado su vida por salvar a personas de un bando y de otro, a vecinos. Este podcast lo narra uno de los periodistas que mejor contó la guerra civil, Manuel Chávez Nogales, en voz de Antonio de la Torre. Habla de la amenaza de la desinformación que existía hace 90 años igual que ahora. Mismo objetivo, pero a través de diferentes canales. El Goebbels de vuestra era es el algoritmo de la desinformación. Y está amparado por las potencias mundiales a través de la tecnología. Una batalla desigual, pero se puede ganar. Informando como yo lo hice y sonriendo como lo hacía Isidora. Ahora sois vosotros los que lleváis una venda en los ojos. No lo veis, pero el fascismo está ahí. Nunca se fue. Está junto a vosotros, en la barra de un bar, en la salida de una cofradía, en el fútbol. Información para combatir el algoritmo y conocimiento, experiencias, es lo que está haciendo un grupo de adolescentes que están caminando por una de las rutas al exilio por Euskadi hasta Francia. Uno de los ruteros es Nicolás Espada y nos está escuchando ya. Nicolás, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis? ¿Y cómo está siendo la experiencia? Pues la experiencia está siendo increíble. Estamos atravesando el corredor transpirenaico de Euskal Herria con 40 compañeros y unos monitores impresionantes, un equipo fabuloso y la verdad que indescriptible. Tienes 16 años. No sé si has podido escuchar el tramito de programa que llevamos. ¿Cómo definirías a la gente de tu generación? ¿Tenéis una venda en los ojos con respecto a lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 90 años? Pues tristemente muchos la tienen y yo creo que parte de mis compañeras y de quienes estamos aquí venimos con muchas preguntas, entre ellas, pues por ejemplo, ¿por qué podemos escuchar a nuestros compañeros cantar el Cara al Sol en nuestros institutos tristemente diariamente? ¿Por qué las historias de nuestros abuelos no aparecen en los libros de historia? ¿Y por qué nunca se cuenta a quienes sacan de las fosas diariamente en todo nuestro país? Y tú, Nicolás, que convives con ellos, estos compañeros tuyos que cantan el Cara al Sol, ¿son nostálgicos de un franquismo que ni han vivido ni desconocen o simplemente son descontentos radicales y muestran su rechazo al sistema actual por las causas que sean? Pues yo precisamente no noto como un análisis hacia el sistema ni un ímpetu revolucionario, y es más allá, como comentabais, un poco las redes sociales y eso, el anhelo de un pasado que se presenta como glorioso y que debe ser que es lo que hace falta porque pues quizá perciban una falta de unidad entre la clase o a saber qué. Vamos a saludar también a Ander Villacián, que es coordinador de pedagogía de Ruta al Exilio. Ander, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tú eres coordinador pedagógico de la Ruta, eres vasco, además supongo que habrás estado varias veces a Guernica, que es un lugar que vais a visitar mañana. No sé si nos puedes explicar qué significa para ti estar allí con los ruteros. Pues para mí es muy emocionante por varios motivos. En primer lugar, porque no solo visitamos Guernica, que es probablemente el lugar más conocido y más reconocible de la guerra del 36 en Euskadi, y porque vamos a muchos otros pueblos, como este en el que nos estamos quedando ahora a dormir, en Elgueta, sino también porque hay una vinculación emocional, familiar, personal, en mi caso, como Ander, pero también de la población vasca que encuentra en Guernica y en todos estos lugares un símbolo y un referente de ideas, de historias del pasado en las cuales se dibuja también las posibilidades del hoy y del mañana. Es que Guernica es un símbolo mundial, muy por encima de la guerra civil, es conocido en absolutamente todos los países, porque además fue el embrión, el primer experimento de la Segunda Guerra Mundial, hecho en España. Yo te quería preguntar, Ander, si en esta experiencia los chicos, los jóvenes, los adolescentes entienden esta división, lo que luego se ha llamado de siempre las dos Españas, es decir, que en la misma Euskadi tuvieras Álava en el bando nacional, Vizcaya y Guipúzcoa en el republicano, una separación totalmente arbitraria. ¿Cómo entienden ellos esto? Pues justamente ayer introducimos el contexto histórico de la Ruta, hablamos de esta división territorial entre el bando sublevado de Araba y Nafarroa y el bando republicano antifascista, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, y hablamos justamente de cómo se dan esta soberanía múltiple que dice Julián Casanova, este control desigual del territorio y esta lucha entre distintas ideas de país
que nos hablan también de los distintos proyectos que se inician con la guerra del 36. Dentro de 2 días, el 19, se cumplen también 90 años de la Revolución Social y hemos querido rescatar justamente las historias de esos otros modelos de sociedad que se intentan construir durante la guerra. Ander, hemos dicho ya que evidentemente hay muy pocos testigos de aquel horror. De hecho, el último del bombardeo de Guernica murió ya hace algunos años. Pero no sé si vais a tener la oportunidad de encontraros con hijos de ellos, con gente que ha oído de primera mano lo que allí sucedió. Pues justamente me gusta mucho que me hagáis esta pregunta, porque nosotros y nosotras le damos mucha importancia a los testimonios, a la historia oral, no solo a los lugares como elementos que pueden activar una conciencia política y que les puede ayudar a emocionarse y a conectarse emocionalmente. Y justamente durante la ruta tendremos la posibilidad de encontrarnos con familiares y con testimonios en distintos puntos. En el caso de Guernica no, pero hablaremos no solo de bombardeos, sino también pues de la lucha antifranquista, de la transición, de políticas públicas de memoria, gracias a esos testimonios. Nicolás, ¿tú te podías haber apuntado a un campamento de, no sé, de tiro con arco o de piragüismo? Y sin embargo has elegido ir a la ruta al exilio. ¿Por qué? ¿Qué esperas encontrar en esta experiencia? Pues os agradezco la pregunta, porque yo, como os contaba, creo que la juventud, igual que jugó un papel muy importante tanto en las revoluciones que se dieron hace 90 años como en la guerra civil, entiendo que la juventud sigue jugando un papel muy importante en lo que es recuperar una memoria antifascista que en nuestro país ha sido incapaz de recuperar durante 40 años desde las instituciones. Porque si no lo hacemos nosotros, estos relatos, estas historias no se pueden quedar en los relatos que susurraban nuestros abuelos durante el franquismo, que nos han contado casi medio olvidados durante las comidas familiares. Y porque somos nosotros quienes, si no... bueno, aquí decimos mucho la frase, ¿no? Porque somos serán, y entonces entendemos que somos el testigo y que somos quienes tenemos que recuperar ese cachito de historia que al final son nuestros abuelos encarcelados, fusilados, y que es la historia de nuestro país, y que eso es lo que tratamos de hacer, de entenderla y de encontrarla desde donde sucedió. Nicolás, no sé si hablas con un plural majestático cuando dices nuestros abuelos, o que es que concretamente los tuyos tenían cosas que contar y las contaban o las cuentan todavía en tu casa. Pues mira, justo estamos poniendo en común todas las historias que traemos las compañeras. Mis abuelos, mis bisabuelos estuvieron encarcelados, mis abuelos pasaron el hambre en barrios obreros de sus ciudades durante los años de posguerra. Pero es que tengo una compañera que hace nada sacaron a su tatarabuelo de una fosa, tenemos otra compañera que nos contaban cómo entraron a casa de su bisabuelo a fusilarle. Entonces todos traemos un relato que probablemente sea mucho más auténtico, mucho más cercano, mucho más real que el que aparece, pues lo que contaba en los medios de comunicación, claro, o en las redes sociales o en nuestros libros de historia. Me gusta mucho escuchar, Nicolás, lo que hablas del compromiso, ¿no? Esto de porque somos serán, y el compromiso de tener que conocer la historia para luego seguir hablando de ella y transmitiéndola. De hecho, Ander, creo que tú participaste en la primera edición de la ruta como rutero y ahora te has convertido en coordinador. Sí, bueno, ha sido un camino muy bonito, muy emocionante. Al final la ruta es una experiencia transformadora para todos y todas. Yo, como Nico, llegué con 17 años a la ruta y me cambió la forma de ver el mundo. Hice muchísimos amigos y amigas, me lo pasé increíble, pero también la ruta ayuda a generar una sensibilidad en conjunto de entender que no estamos solos, que no estamos solas, que hay un camino, un legado que recogemos y un trabajo que ha hecho gente antes, y que ahora la gente joven pues nos sentimos interpelados e interpeladas a seguir en él. Qué bien. Pues Ander Villacián y Nicolás Espada, os deseo que lo paséis muy bien, que aprendáis mucho, que disfrutéis esta experiencia transformadora, y os seguiremos llamando para conocer los pasos que vais dando en esta ruta tan especial.
Muchísimas Muchas gracias. Gracias a los por dos. darnos voz. Gracias, un beso muy fuerte. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo, sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo. Por ejemplo, esta canción. Van a ser las 4:30, las 3:30 en Canarias. Estamos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, con Iñaki de la Torre. Vamos a saludar a Patricia Simón. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando del algoritmo como el nuevo Goebbels del siglo XXI. No sé si has podido escuchar el primer tramo de la conversación. Sí. Manipulando la opinión pública mediante la propaganda personalizada, la repetición. Los mercados de predicciones y la información privilegiada podrían ser un nuevo frente de guerra muy lucrativo para algunos. Matías, lo hemos visto hoy, es una de las noticias del día, ¿no? Que las apuestas sobre el ataque de Estados Unidos contra Irán, esto ya lo hemos contado, pero hoy cuenta la prensa que la Casa Blanca está investigando al operador del teleprompter de Donald Trump porque sospechan que ha ganado más de $100.000 haciendo apuestas por las palabras o los temas que va a usar Trump en sus discursos. Él lo que hacía era, evidentemente conocía el discurso tiempo antes de que fuera pronunciado por Donald Trump. Hace unos años lo que hubiera hecho hubiera sido a lo mejor contactar con un periodista del Washington Post y pasarle la exclusiva de lo que era el discurso, pero hoy con estos mercados de predicción lo que hace es, por supuesto, transformarlo en un negocio y apuesta a que, por ejemplo, Trump pues hablará de Ucrania o volverá a decir que va a bombardear Irán o lo que quiera que se le va a ocurrir, porque él tiene este conocimiento privilegiado. Y el problema que para mí existe de raíz es que es la infiltración de estos mercados de predicción en lo que es la información, ¿no? Hay una especie de cohesión de la que yo soy culpable, porque, por ejemplo, yo durante el Mundial estaba mirando los más famosos, que son Polymarket y Kalshi. Kalshi es donde han pillado a este hombre, el del teleprompter. Estaba mirando para ver cuál era el equipo favorito, con lo cual yo me estaba guiando pues por el algoritmo Goebbels, lo siento mucho, aunque solo sea en la faceta futbolística. Y ya cogieron a uno hace unos meses, un militar americano que había participado en la toma de Venezuela, en el secuestro de Maduro, y luego resultó que había apostado 400.000 euros, había ganado 400.000 euros apostando a que Trump secuestraría a Maduro y haría la intervención en Venezuela. Es decir, esta interacción se está convirtiendo en el eje ahora es el gran debate tecnológico que hay ahora mismo en el mundo. Sobre todo porque el acceso a la información privilegiada siempre ha sido uno de los grandes focos de la corrupción, pero lo que tenemos ahora es una industria algorítmica desregulada, sin controles, que está fomentando, ¿no?, este uso corrupto de la información y, sobre todo, las consecuencias que luego tienen las vidas reales, como están modificando incluso las decisiones políticas, el curso de conflictos, como bien decías, de la guerra contra Irán, todo por un afán lucrativo del que también tendremos que hablar algún día, ¿no?, de la crisis ética que refleja, porque lo está atravesando todo. Sí, porque se apuesta a cualquier cosa, ¿eh? ¿Quién es el primer jefe de Estado que se va a morir en el mundo, ¿no? Y ahí apuestas, o sea, no hay límite. Hay una frase que dicen los americanos que es pon el dinero donde pones tu boca, ¿eh? O sea, no digas va a ganar las elecciones fulano o el mundial, no, apuesta, y eso le da como mayor credibilidad. Y ahí hay otra cosa, es que hay que distinguir que las casas de predicciones no quieren llamarse de apuestas, que son las que conocemos. Claro. Por ejemplo, lo que quieren es un estatuto, digamos, pues eso, pseudo informativo, un poco estamos otra vez con las redes sociales, que les permita pues prosperar en este ambiente. De todas maneras, ¿cuántas veces no habrá sucedido esto sin que nos enteremos? Porque claro, con la cosa tecnológica puedes enterarte más pronto, pero ¿cuántos años llevará ocurriendo o décadas esto de que gente utiliza información privilegiada porque trabaja con gobernantes? De hecho, mejor si no tienen que apostar, sino que van directo, porque tienen que repartir el
pastel con los demás que apuestan. Pero ¿cuánta gente ha estado haciendo negocios durante toda la vida con estas cosas? Las famosas recalificaciones de los terrenos, ¿no? Que era esa información privilegiada dentro de los ayuntamientos que hacía que había gente que compraba porque sabía que se iba a revalorizar muchísimo. El problema en este caso es que además era previsible que este descontrol, que esta dejación de funciones por parte de las instituciones públicas que llevan organismos que atienden a la cuestión pública muchísimos años demandando que la Unión Europea, que el Congreso de Estados Unidos, que las Naciones Unidas de alguna manera regularicen esta anarquía del espacio especulativo y de los algoritmos y de lo que son las apuestas de todo en la vida, incluido lo público, bueno, pues que están generando muchísimos perjuicios. Es una sofisticación de algo que ya ocurría sencillamente. Sí, pero es una sofisticación como las redes, por popularización. Es decir, antes teníamos a los periodistas, a los gurús, a los pundits, como dicen en americano, que nos decían cómo estaba la política. Ahora lo dice todo el mundo, ¿no? Lo decía Humberto Eco, le han dado voz, con perdón, al tonto del pueblo. Todo el mundo tiene el mismo valor y la misma dimensión. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, porque ahora iríamos al climatólogo. A ver, ¿qué temperatura se alcanzará este verano? Y ahora hay una predicción. No, ahora vas a Polymarket, se superará este verano en tal provincia los 40 grados, y ahí la gente apuesta y así se establece la nueva verdad. Claro, exactamente, la nueva verdad, la nueva realidad tecnológica esta de los mercados algorítmicos. Y luego está otra, que es la rápida proliferación y sofisticación de los chatbots y las inteligencias artificiales, que están intensificando el debate sobre quién debe ser considerado responsable cuando algo sale mal. Vamos a saludar a María González Veracruz, que es secretaria de Estado de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital. María, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. En los últimos años hemos conocido demandas en los tribunales de varios países acusando a la IA de incitar a personas a autolesionarse o a dar consejos sobre cómo cometer delitos, por ejemplo, ¿no? O personas que usan la IA para hacer deepfakes. Pero a medida que la IA se perfecciona con chatbots súper inteligentes que actúan o que pueden actuar de forma autónoma sin necesidad de pasar por un humano, ¿quién responde por un delito que cometa este tipo de inteligencia artificial? Bueno, el delito es múltiple, digamos. Hay distintos responsables. Pero sobre todo no solo la IA, es la plataforma que lo permite, ¿no? Muchas de las denuncias que han resultado al final, digamos, que han ganado, ¿no? Los denunciantes van directamente a las plataformas, ¿no? A mí me gustaría decir claramente, Marta, que España, que Europa, afortunadamente hace mucho tiempo que venimos trabajando en los derechos digitales y precisamente por eso hay un reglamento de inteligencia artificial en Europa y un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. También una actualización de la ley del derecho al honor, poniendo mucha incidencia, mucho hincapié precisamente en los niños y las niñas, porque pensamos que en toda esta revolución de la inteligencia artificial los entornos tienen que ser seguros y tienen que ser además especialmente seguros para los niños, para los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿quién sería el responsable? ¿Cómo abordarlo? Es complejo, como todo lo que estamos viviendo ahora mismo, pero es sobre todo hay distintos responsables, ¿no? Es que los fabricantes de las plataformas, digamos, hasta quien hace el sistema, podríamos decir, hasta quien diseña el sistema de inteligencia artificial tiene una responsabilidad. Pero es que aquí la diferencia es que cuando los fabricantes de pistolas siempre dicen la pistola no mata a la persona que empuña la pistola. El problema es cuando la pistola toma la dirección del acto, que es lo que ocurre muchas veces en la inteligencia artificial, porque no es una herramienta, lo repiten los propios expertos, no hablen de herramientas, no hablen de robots, no hablen de chatbots, es un agente que está en tránsito a tener derechos, no vamos a decir humanos, pero una serie de derechos. Y entonces la propia casa que ha creado este agente, esta inteligencia artificial generalizada o superior, va a decir no, esto ha sido por propia iniciativa o instigado por el usuario y no la fábrica. Entonces, ¿cómo se va a resolver todo este entramado? Pues por suerte tenemos un Estado de Derecho fuerte y que además estamos reforzando, que yo creo que es la clave. O sea, en el momento que estamos, por ejemplo, actualizando los principios de la ley del derecho al honor y estamos haciendo mucho más fuerte, por ejemplo, la penalización del uso de deepfakes, es decir, de ultrafalsificación de imágenes, estamos dotando a quienes tienen que tomar las decisiones una vez que se ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional y la Guardia Civil. A mí me parece importantísimo que la ciudadanía española, que los oyentes
sepan que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen canales digitales propios para que podamos, digamos, hacer buenos, validar, ¿no?, estos derechos digitales. A partir de ahí, evidentemente, al final deciden los jueces, pero yo creo que las propias empresas, a nivel, me refiero internacional, están mostrando distintas fórmulas. No voy a hablar de unas empresas u otras, evidentemente, pero hay quien está, digamos, siendo más prudente en lo que saca al mercado, en cómo lo hace, o incluso cómo abre ese acceso a la tecnología a todo el mundo, porque hay muchas derivadas. No solo qué decisión va a poder terminar tomando un agente y cómo vamos desde la democracia, desde la ciudadanía, a abordarlo, sino cómo eso puede generar brechas brutales si los estados tienen acceso a esa última tecnología o no. O sea, que hay muchos debates que son realmente de geopolítica y de democracia, ¿no? Yo creo que lo que nos está demostrando la tecnología es que la democracia no termina de construirse nunca y que hoy día la ciudadanía, las sociedades, los estados, y por eso la verdad que creo que es muy relevante el liderazgo que está teniendo España, tiene un papel protagonista para decidir lo que es confiable o no, lo que es seguro o no, y cómo protegemos a la ciudadanía, compatibilizando con la innovación y con que la inteligencia artificial al final es una infraestructura, es mucho más que un chatbot, y tenemos que ser capaces de tener una adopción que nos permita, ¿no?, generar esas oportunidades que ofrece la tecnología. María, yo quería volver un poco a algunos detalles que has dicho de modo así diseminado, pero por ir muy a lo concreto, si alguien nos está escuchando, yo mañana cuelgan una foto mía en, yo que sé, desnudo o cometiendo un delito, en fin, hago un por deepfake. Supuesto un deepfake, una cosa falsa, o un audio, me da igual. Entonces yo, tú has dicho, hay varios actores, hay varias derivadas, yo pensaba, ¿quién es al que yo tendría que ir a demandar, aparte de la denuncia de la Guardia Civil? ¿Al que ha hecho el montaje y lo ha subido? ¿A la red social que lo alberga porque no ha hecho un filtro sobre esa falsedad? ¿Al creador de la tecnología, que a veces, muchas veces es gratuita? ¿A quién tengo yo que demandar? ¿O cómo tendría que obrar en este caso legalmente? ¿Y quiénes serían los responsables ulteriores? Lo más importante de todo, al momento de poner la denuncia, no es tanto a quién se denuncia, y ahora de todas maneras te respondo, evidentemente, sino aportar todas las evidencias. El montaje, la red donde se ha difundido, y a partir de ahí, cuando se abre la investigación, pues se puede profundizar en la responsabilidad de cada uno de los implicados, digamos. Como decía antes, la Policía y la Guardia Civil disponen de unidades especializadas de ciberdelincuencia y son los que activan la investigación para identificar al culpable, a los culpables, y poner el caso en manos de la Fiscalía, ¿no? Para mí aquí lo importante es que la ciudadanía sepa que tiene al Instituto de Ciberseguridad Español, al INCIBE, el teléfono 017. Yo creo que sentimos en general una gran indefensión cuando nos pasan algunas cosas, no sabemos si estamos protegidos o no, y efectivamente a quién denunciar o dónde, y el 017 tiene expertos y expertas que te ayudan, es gratuito, anónimo, para ir paso a paso y te guían en cualquier duda que pueda surgirte. Y en paralelo también se puede denunciar ante la Agencia de Protección de Datos, que tiene un canal prioritario para retirar todo este posible contenido de forma urgente a la plataforma, que tan importante es denunciarlo como su retirada, para no tener mayores perjuicios por una injusticia que se está cometiendo contra ti, ¿no? Esas son las indicaciones que yo le daría a un ciudadano o a un joven o a una madre que ve que su hijo está pasando por una situación así, para poder, como digo, ejercer sus derechos. Patricia, creo que ibas a decir algo, ¿no? Sí, bueno, yo es que soy una gran denunciadora en X, que probablemente lo que tendría que hacer es irme de ahí, pero sí que denuncio muchos a Nos lo hemos planteado mucho. Sí, bueno, algunas hasta nos hemos ido y he vuelto, que es mucho peor. Pero sí que denuncio los perfiles que incitan al odio, por ejemplo, ¿no? Con tweets racistas, a los que se mofan del genocidio en Gaza, los que distribuyen mensajes vejatorios sobre cuerpos de mujeres, en fin. Podría estar ahí todo el día. Pero el caso es que el problema es que en sí la plataforma X y su señor dueño Elon Musk, como de Meta, con Zuckerberg, en realidad lo que fomenta su negocio es ese, es difundir ese tipo de contenidos, dar visibilidad a ese tipo de perfiles, porque es con lo que se lucran y con lo que además cumple su objetivo declarado en el caso de Musk, que es declarar la guerra a la democracia, que es la pluralidad de ideas, pero dentro de un marco de derecho. Entonces, me gustaría saber, esta normativa, esta ley de garantías que se está desarrollando, ¿cómo va a incluir
herramientas que realmente haga que estas empresas, que muchas veces desacatan la ley, pues cumplan. Yo creo que todo el camino que ha transitado Europa y los pasos que hemos dado como gobierno de España van justo en la línea que tú estás describiendo tan brillantemente y que solicitas, que por cierto, Patricia, es lo que solicita la gran mayoría de ciudadanía española en todos los informes que conocemos, ¿no? O sea, la protección es fundamental para poder confiar en la tecnología, para poder desarrollarla y garantizar que aprovechamos sus oportunidades, ¿no? Entonces, no es una ley solo, o sea, nosotros tenemos en el Parlamento ahora mismo la ley de inteligencia artificial, tenemos la ley del derecho al honor y, por ejemplo, en la ley de inteligencia artificial, el Gobierno de España ha conseguido en los últimos meses, en un debate muy largo que ha habido en Europa, que los sistemas de inteligencia artificial que son capaces de generar, como por cierto, la misma red social que tú estabas mencionando, millones de desnudos de niños, de mujeres, como lo que vimos hace muy poco, en muy pocos días, millones de imágenes, van a estar directamente prohibidos en el mercado europeo, gracias a la iniciativa española. Yo creo que estamos sentando todas las bases legales para afrontar un problema que efectivamente tiene muchísimo fondo y que yo quiero decirle a los oyentes que tenemos que conseguir entre todos poner pie en pared. Nosotros estamos poniendo la legislación en el Congreso. Todos los grupos parlamentarios tienen que, como dicen en sus discursos, apoyarla y hacerla efectiva, pero luego es muy importante la formación de la ciudadanía, el atender al 017 y el no permitir según qué cosas. Por ejemplo, el caso de Grosz, que estoy contando y que fue inspirador para que entre los sistemas prohibidos de inteligencia artificial europeos que aplica nuestra ley española, uno de ellos, a propuesta de España, fuera precisamente el prohibir las ultrafalsificaciones. Para eso fue fundamental que la ciudadanía se movilizara, que por lo que me has contado, Patricia, sería seguro una de ellas, pero es que hubo una movilización brutal. Yo creo que en este tiempo de inteligencia artificial el empoderamiento ciudadano, el tener la suficiente formación, el suficiente criterio y saber que cuando te metes en una red, cuando usan tus datos, cuando haces scroll, te están básicamente intentando hackear tu cerebro para beneficiarse unos pocos poderosos de ti, es muy importante, porque es la única manera de que ganemos, ¿no?, los que estamos defendiendo la democracia como estamos haciendo en el Gobierno de España, ¿no? Y ahí, por poner un ejemplo más, junto a la ley de IA, la ley del derecho al honor, está el Reglamento de Servicios Digitales, se conoce como DSA, en el que en Europa las redes sociales estas grandes tienen la obligación de mitigar esos riesgos. Tienen que habilitar canales prioritarios de denuncia y tienen que actuar ante los usuarios que denunciáis y que hemos tenido algún tipo de infracción por violación. Quiero decir que aunque sea complicado y se resistan, hay que seguir utilizando esas vías porque Europa está abriendo expedientes y algunos están terminando pues dándonos la razón a los que defendemos que muchas de las cosas que estamos denunciando son así, ¿no? Al principio también explicaba, y con respecto a la salud mental o a las distintas situaciones que estamos viendo en la ciudadanía en general y muy particularmente los jóvenes en las redes sociales. Pues María González Veracruz, secretaria de Estado de Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Un placer, Marta, y ojalá consigamos que la IA nos genere entornos seguros para poder multiplicar todas las oportunidades, que son muchísimas, y España está haciendo muchísimo para ello. Muchísimas gracias. A usted, gracias por atendernos, y voy a recordar el 017, que es el número nacional gratuito confidencial para recibir ayuda y asesoramiento en materia de ciberseguridad y que está gestionado por el INCIBE, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Os parece si cambiamos de paso? Hombre, venga. Venga, vamos a cambiar. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. A ver, que os veo que se está yendo la cabeza a la final del domingo entre España y Argentina, que hay que ver.
El fútbol consigue a veces cosas que a priori serían extrañísimas o dificilísimas de ver, si no es con inteligencia artificial y deepfakes, por ejemplo, ¿no? Me imagino de ese momento entre Trump y Pedro Sánchez en el palco, que no sé si coincidirán, si estarán juntos, si comentarán el partido. Me imagino a Trump bailando a Shakira con ese movimiento de rodillas y... Sí. Siendo hispana, además le encantará. Que intenta hacer, sí. No sé qué haría Sánchez ahí a su lado. Bueno, es una de las grandes virtudes del fútbol, ¿no? Esa capacidad de reunir a personas muy distintas. Y ese poder es el que está utilizando una ONG en Novact para poner a jugar a comunidades que en otro contexto no podrían ni mirarse, en un país como Siria. Patricia, tú estuviste recorriendo hace poco ese país y ¿qué te encontraste? Bueno, pues la verdad es que tuve la oportunidad de hacer algo que habría sido impensable hace apenas unos meses, que era recorrerlo en coche durante varias semanas. Y además de encontrarnos a un país absolutamente destruido y cuya visión es inevitable que nos recuerde a las imágenes que nos llega de Gaza y que debería de hacernos pensar todo lo que cuesta reconstruir todo lo que se destruye durante un conflicto, además de todos los daños humanos. También me encontré un país en el que la mayoría de su población, que la mayoría es árabe y que, bueno, pues no, el nuevo gobierno con un perfil islamista no representa en absoluto a la mayoría de su población, pero sí una población que quiere creer que es posible vivir en paz, que, como me decía un cirujano que se pasó toda la guerra, los casi 14 años de guerra asistiendo a la población civil, me decía: hemos perdido tanto que se nos hace imposible volver al conflicto, ¿no? Y nos parecía que era importante, contar esa esperanza consciente de que hay muchísimas dificultades, de que es un país roto, con comunidades que efectivamente han estado muy enfrentadas y para la que esta ONG Novact puso en marcha hace un año un proyecto que lo que hace es crear equipos de fútbol infantil mixto en aquellas ciudades donde viven comunidades kurdas, comunidades árabes, comunidades cristianas, con la idea de que llevando a los niños a la zona de juegos, mediante una metodología que viene de la Escuela de Fútbol La Caserna de Barcelona, porque este proyecto cuenta con el apoyo además de la Fundación del Barça, pues tienen que implicar a los padres y madres, y que si se conocen personalmente, que si establecen relaciones personales, pues que efectivamente será más difícil que se vuelvan a matar. Y bueno, aunque los periodistas hasta que no vemos las cosas, pues tenemos que ser escépticos y es inevitable que nos hayamos vuelto casi un poco cínicos, pues tengo que decir que efectivamente ahí encontré esperanza y están consiguiendo que personas que jamás se habrían reunido, pues lo hagan. Estás hablando, por ejemplo, de mujeres que pertenecen al Estado Islámico con mujeres de otras religiones, de otras etnias, y juntando estas familias a través de los hijos que juegan al fútbol juntos. Mujeres que vivían en el campo de detención de Al-Hol, donde fueron encerradas las familias de los combatientes del Estado Islámico y en el que llegaron a vivir hasta 73.000 mujeres, niños y niñas en unas condiciones muy precarias, como te contaba una de ellas, Hanan. Cuando entré en el campo tenía un hijo de 9 meses y el otro nació allí. Al salir pensé que las dificultades habían acabado, pero no. Mis hijos no sabían que era una puerta, una nevera, un coche. La primera vez que Omar vio un árbol, lo abrazó y dijo que se lo iba a traer a casa. En el campo no había plantas ni hierbas. Mis hijos lo tienen que aprender todo desde cero. Pues sí, esta mujer que fue puesta en libertad mediante un programa internacional de reinserción volvió a vivir a Raqqa, que es una de las ciudades donde se puso en marcha esta actividad, porque en ella conviven árabes, kurdos y una minoría cristiana, pero que se marchó y no volvió, sobre todo esta población árabe y kurda, que ha estado enfrentadísima durante el conflicto, y ahí pues Hannah se encontró no solamente un lugar en el que sus hijos podían jugar de manera segura y relacionarse, sino ella misma también establecer relaciones con mujeres, que habían sido consideradas sus enemigas por su grupo, pero que también esas mujeres a ella la consideraban, pues una amenaza, así nos lo contaba. Cuando salimos en libertad me di cuenta de que mis hijos tenían mucha agresividad dentro.
Estaban siempre enfadados y no querían relacionarse con otros niños. Ahora, gracias a las entrenadoras, están más tranquilos, confían más en los demás y están aprendiendo a relacionarse. Uno de los grandes temores respecto a Siria es que se reactiven los enfrentamientos entre las distintas comunidades después de que hubieran el año pasado varias masacres. ¿Qué te decían los otros padres y madres implicados en el proyecto? Y había también padres hombres. Sí, pues muchísima preocupación, obviamente. A mí me impresionó mucho un aspecto en el que no había pensado, y es una de las entrenadoras kurdas del proyecto me dijo que durante años habían apenas dormido, no podían dormir porque temían a lo que le pudieran hacer sus vecinos árabes con los que habían convivido antes de la guerra, durante generaciones, sin ningún tipo de conflictos. Pero lo más interesante fue lo que me dijo al final. Me dijo, y seguro que ellos temían también lo mismo de nosotros, ¿no? Por eso es tan valioso el esfuerzo que están haciendo por llevar a sus hijos e hijas a jugar con los hijos de quienes eran sus enemigos, y así nos lo contaba Redab Al-Hassam, que es una de las madres participantes en el proyecto. Nos hemos hecho amigos de familias kurdas. Vamos a sus casas para que los niños jueguen y estudien juntos. Mi hija está aprendiendo palabras kurdas con su amiga, con la que se envía canciones. Queremos que nuestros niños vuelvan a vivir unidos como sirios, sin dividirse por religiones o identidades étnicas. ¿Y los niños cómo lo están viviendo? Bueno, pues los más pequeños, lógicamente, lo que les entusiasma es ir a jugar, claro, a un sitio donde puedan hacer lo que quieran, que además lo organizan muy, muy bien. No se trata de partidos de fútbol, sino de actividades de juegos, pero los que empiezan a tener 12, 13 años sí que se dan cuenta de que hay algo más. Así lo explicaba Laya Al-Shamali, que es una niña de 14 años que quiere ser futbolista. Los entrenadores nos enseñan a solucionar los malos entendidos, a no enfadarnos, a no hacer daño a los otros jugadores y a entender que lo importante son nuestras relaciones personales. Qué importante, ¿no?, es que a través de una herramienta como el fútbol puedan reconstruir un país y bueno, intentar reconstruir las instituciones y la confianza entre comunidades. Es que yo quería decir, Patricia, perdona, subiendo un poco el foco, Siria es un país que está ahora en paz, es decir, está viviendo una transición que ni la española, porque con Al-Shara, un ex líder de Al-Qaeda y yihadista al frente del país, recibido, por cierto, por Donald Trump en la Casa Blanca. Es decir, es un país pacificado, es un país al que van a volver los exiliados durante el conflicto. ¿Cuál es la situación? Enseguida nos contesta Patricia, un momento. La Ventana, con Marta del Vado. Estábamos hablando de la capacidad del fútbol para tender puentes en un país como Siria y nos hemos quedado con una pregunta a medias. Patricia, ¿Siria es un país pacificado y seguro para el retorno de sus cientos de miles de refugiados? En absoluto. Y si Alemania utiliza ese argumento para expulsar a la población que llegó buscando seguridad a su país, estará incumpliendo el derecho al asilo. Sigue siendo un país inestable, con focos de violencia y también un país donde hay una falta de viviendas atroz. O sea, hay 10 millones de personas desplazadas y refugiadas que no tienen a dónde volver porque no hay dónde guarecerse. Se destruyó. Por tanto, no lo es y además tiene, una serie de desafíos en términos geopolíticos de su propia política muy importantes. Bueno, hablaremos de fútbol con todo lo que tenemos por delante. Por cierto, Milei no va a viajar a la final del Mundial y lo va a ver en su residencia por superstición. Es que está representado por Donald Trump, está su hombre en Estados Unidos. También es verdad. Y Moncloa ha confirmado eso, que Pedro Sánchez sí que estará. Tenía en la agenda un viaje a Argelia que lo ha podido cuadrar. Así que bueno, hablaremos de mucho fútbol estos días y el lunes nos saludamos. Matías, gracias. El lunes seremos campeones del mundo, esto es una predicción. Muy bien. Un beso, Patri. Un beso. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.